Estimados y estimadas estudiantes de la asignatura Detección e Intervención Educativa ante la Diversidad Intelectual, Física y Sensorial del grado en Educación Infantil de la UNED. En este vídeo se va a presentar cuáles son los contenidos básicos pertenecientes al tema 6, titulado Casos prácticos, los cuales serán explicados en profundidad a lo largo del sexto capítulo del libro básico de la asignatura. Los contenidos del tema 6 se dividen en 6 casos prácticos, estructurados de la misma manera. En primer lugar, se lleva a cabo una descripción de cada caso, para después concretar las necesidades específicas de cada uno de los alumnos y alumnas. Y finalmente se presenta la propuesta de intervención. Es importante dejar claro que la propuesta de intervención elaborada por parte del especialista en pedagogía terapéutica debe partir siempre de la situación de aprendizaje que se esté trabajando en el aula en el que se interviene, ya que de otra manera no se estaría favoreciendo un aprendizaje inclusivo. Por tanto, se requiere un trabajo coordinado entre el especialista en pedagogía terapéutica y el docente del área en el que se interviene, que normalmente coincide con la figura del tutor. Debido a la extensión del capítulo y similitud en su estructura, se ha seleccionado el primer caso práctico para su desglose y análisis en esta presentación, siguiendo el resto de casos que integran el capítulo un esquema muy similar. El primer caso práctico del capítulo se centra en Mario, un alumno de educación infantil, 5 años, con una discapacidad intelectual leve derivada de una trisomía 21. Antes de su escolarización en el colegio, acudió a atención temprana, hasta su entrada en el centro en el aula de 2 años. Recibe apoyo por parte de los especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. Se analizan a continuación unas breves pinceladas sobre los diferentes ámbitos de desarrollo de Mario para comprender mejor el caso. A nivel cognitivo, tiene déficit en el procesamiento de la información, presentando un nivel de abstracción reducido y dificultades para establecer el juego simbólico. Además, le cuesta mantener la atención durante periodos prolongados de tiempo y su memoria también está afectada. Con respecto al ámbito lingüístico y de la comunicación, tiene un buen nivel de lenguaje comprensivo, presentando mayores dificultades en su expresión. A pesar de tener un buen nivel de comprensión, le cuesta entender estructuras complejas, prefiriendo las frases simples y sin dobles sentidos. A nivel motor, tiene un retraso psicomotor global. Dentro del ámbito social, se puede decir que Mario no es un niño demasiado sociable. Le cuesta seguir normas y turnos de espera. Prefiere jugar solo. Se muestra autónomo, aunque requiere de supervisión. Su aprendizaje es lento, pero si se consolida bien, se mantiene a lo largo del tiempo. Funciona muy bien con refuerzos positivos y materiales manipulativos. Dentro de los contextos de desarrollo hay que distinguir 3 fundamentales. En primer lugar, el familiar. Mario es el pequeño de su familia, tiene 2 hermanos más. La familia está bien cohesionada y unida y tiene un estilo parental proteccionista, sobre todo por parte de la madre, con la que Mario tiene un gran apego. Colaboran con el centro y acuden a las reuniones de manera periódica. Con respecto al centro, Mario asiste a un centro de educación infantil y primaria de doble línea. Y finalmente, el grupo clase. Se trata de un grupo que está formado por un total de 15 alumnos, no habiendo más compañeros con informe psicopedagógico. No se dan grandes conflictos entre ellos, pero, sin embargo, les cuesta mucho seguir normas. Teniendo en cuenta los datos descritos anteriormente, se derivan una serie de necesidades presentes en Mario, a las que se debe dar respuesta a través de una propuesta de intervención específica para él, elaborada por el especialista en pedagogía terapéutica y en estrecha coordinación con el resto de profesionales que intervienen con el niño, especialmente con su tutor, figura de referencia. Entre las principales necesidades se enumeran: trabajar la comprensión y relación de información a través principalmente del uso de apoyos visuales y planificadores, avanzar en aspectos conectados con la expresión y comunicación lingüística, incidir en el desarrollo del juego simbólico, progresar en el desarrollo de las funciones ejecutivas básicas, especialmente la planificación, atención y memoria a través de experiencias lúdicas que podrían estar basadas en el juego, conocer su cuerpo y trabajar tanto la motricidad a nivel fina como gruesa, adquirir un autoconcepto ajustado y una imagen positiva de sí mismo,
trabajar la autorregulación emocional, interiorizar las habilidades sociales mediante la participación en situaciones de interacción propias para su edad, desarrollar la autonomía y planificar entornos cognitivamente accesibles, a través, por ejemplo, de espacios estructurados, planificados y predecibles, con referencias manipulativas y visuales, principalmente. Una vez que se conocen las necesidades fundamentales del alumno, es el momento de plantear la propuesta de intervención específica. Toda propuesta de intervención debe basarse en una fundamentación curricular. A lo largo de este capítulo se ha empleado el Real Decreto, en este caso el 95/2022 de Educación Infantil, de manera general. No obstante, dicho decreto se concreta de manera específica en cada comunidad autónoma, algo que habrá que tener en cuenta en función de dónde se desarrolle dicha intervención. Para este caso concreto, Mario puede seguir prácticamente la misma fundamentación curricular que el resto del grupo clase, empleando para su consecución una serie de adaptaciones de tipo no significativa y de acceso al currículum. A lo largo del caso se desglosan las diferentes áreas de educación infantil con su fundamentación curricular correspondiente para la propuesta planteada. No obstante, debido a su gran extensión, se selecciona para esta explicación la primera competencia específica para el área Crecimiento en Armonía. Competencia específica 1. Progresar en el conocimiento y control de su cuerpo y en la adquisición de distintas estrategias, adecuando sus acciones a la realidad del entorno de una manera segura, para construir una autoimagen ajustada y positiva. De esta competencia específica se seleccionan dos criterios de evaluación, que son los que más encajan con la propuesta de intervención que se propone. Por un lado, el criterio de evaluación 1.1, progresar en el conocimiento de su cuerpo, ajustando acciones y reacciones y desarrollando el equilibrio, la percepción sensorial y la coordinación en el movimiento. Y por otro lado, el criterio de evaluación 1.3, manejar diferentes objetos, útiles y herramientas en situaciones de juego y en la realización de tareas cotidianas, mostrando un control progresivo y de coordinación de movimientos de carácter fino. Para cada uno de estos criterios de evaluación se desglosan además una serie de indicadores de logros más específicos. El indicador de logro permite concretar el criterio de evaluación en pasos más sencillos y claros, facilitando así la evaluación. Para el caso de Mario ya se ha comentado que sigue la misma fundamentación curricular que el resto del grupo clase, ya que presenta adaptaciones no significativas y de acceso, que no conllevan una modificación sustancial del currículum. No obstante, para el caso del indicador 1.3.2, se señala una adaptación que se basa en concretar el tipo de movimientos de motricidad fina, con ejemplos para que quede claro. Es decir, el indicador 1.3.2 normal sería control y coordinación de movimientos de carácter fino, sin adaptar, y el indicador adaptado sería control y coordinación de movimientos de carácter fino básico, concreta la palabra básicos, pintar, uso de punzón e inicio en el uso de la tijera. Finalmente, se plantea la evaluación para cada uno de los dos criterios, estando por un lado los instrumentos seleccionados y por otro lado las técnicas llevadas a cabo para proceder con la evaluación. La propuesta de intervención toma como referencia la unidad didáctica 6, titulada El circo en mi cole. Se lleva a cabo de manera transversal a lo largo de las tres áreas que integran el currículum de educación infantil, que son crecimiento en armonía, descubrimiento y exploración del entorno y comunicación y representación de la realidad. Se trabajan las siguientes competencias clave: competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia ciudadana, competencia emprendedora y competencia en conciencia y expresiones culturales. Los objetivos de desarrollo sostenible que se plantean son el número 4 y 5, conectados con la educación de calidad y la igualdad de género respectivamente. Los retos del siglo XXI que se pretenden lograr con su puesta en marcha son adaptación y manejo de la incertidumbre, valoración de la diversidad cultural y personal y confianza en el conocimiento como desarrollo motor. Dicha propuesta de intervención gira en torno a la celebración de la efeméride del Carnaval. Y finalmente, los objetivos generales de etapa, en este caso de educación infantil, que se pretenden lograr con su puesta en marcha son conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias,
adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas, relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la empatía y la resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia, y finalmente desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. Es fundamental seleccionar únicamente aquellos objetivos que consideramos que se van a poner en marcha, ya que una selección muy amplia y demasiado ambiciosa puede llegar a un fracaso. La propuesta de intervención debe contemplar tres figuras relevantes: profesorado, familia y el propio alumno. Planificación centrada en la persona. La planificación centrada en la persona tiene como núcleo estructural las preferencias, gustos y motivaciones del alumno. Se plantean así algunas indicaciones que el profesional en pedagogía terapéutica propone para cada grupo de trabajo. El primer grupo, el profesorado. Se propone una primera sesión de sensibilización con todo el equipo docente que interviene con Mario, a través de la preparación, por ejemplo, de un PowerPoint en el que se presente en primera persona las necesidades del alumno, sus gustos y preferencias. De esta manera, todo el equipo docente podrá conocer en mayor profundidad a Mario. Se plantean también estrategias de intervención en la estructuración de tiempos y espacios y creación de rincones alternativos en el aula para el alumno. Finalmente, también es fundamental una coordinación constante y una evaluación coordinada entre ambos especialistas, el profesional en pedagogía terapéutica y el tutor, para el caso de Mario. El segundo grupo, la familia. Se lleva a cabo un asesoramiento en recursos para una adecuada estructuración espaciotemporal del niño en casa. Se recomiendan juegos también de mesa para compartir momentos en familia y se asesora en actividades para trabajar tanto la motricidad fina y gruesa. Todo ello se puede hacer a través de libros, diferentes presentaciones de PowerPoint y compartiendo información mediante diferentes herramientas. Es fundamental también llevar a cabo una coordinación constante con la familia, que se puede llevar a cabo a través de diversos medios, correos electrónicos, diferentes plataformas educativas, etc. Y finalmente, el último grupo, el alumno. Grupo en el que hay que tener en cuenta la planificación centrada en el niño, en este caso en Mario. Se llevará a cabo una intervención en estructuración visual mediante una planificación diaria, también una intervención en estructuración física del entorno en el que exista un rincón de juego cooperativo y diferentes rincones de autonomía e independencia, una intervención en estructuración temporal y de espera y de turno, aspectos en los que Mario presenta mayor dificultad, intervención en sistemas de trabajo estructurado mediante, por ejemplo, cajas de zapatos y bandejas autocontenidas, estrategias de clasificación y emparejamiento, y también se llevará a cabo el desarrollo para las funciones ejecutivas mediante la planificación, atención y memoria, y finalmente el trabajo de las competencias socioemocionales. El especialista en pedagogía terapéutica entra en el aula, lugar donde se realizará la intervención de manera preferente para favorecer la inclusión, y es habitual que el tutor pueda estar llevando a cabo una situación de aprendizaje. Por tanto, el PT debe trabajar en estrecha coordinación con el tutor para adaptar dicha situación de aprendizaje a las necesidades concretas del alumno. La situación de aprendizaje que se presenta para este caso se titula El circo en mi cole y se desglosa en 5 actividades más un producto final. Cada actividad está compuesta por una serie de retos que el alumnado debe ir superando hasta llegar a la puesta en marcha del producto final. En este caso, y siguiendo la temática de la situación de aprendizaje, todas las actividades están conectadas con la vida circense, temática que ha sido seleccionada por el interés que genera en el alumnado de esta edad. Para cada actividad se especifica también el número de sesiones, siendo en este caso un total de 22 sesiones para toda la situación de aprendizaje. En el caso de Mario, se realizan adaptaciones no significativas y de acceso para los retos que se plantean. Veamos la adaptación realizada en la primera actividad dentro del reto 1 a modo de ejemplo. El reto 1 dice así: el alumnado entra en clase y se encuentra con una caja envuelta de manera llamativa con un lazo grande en el centro de su alfombra de asamblea. Se agrupa a toda la clase para comenzar con la asamblea diaria y una vez en silencio se les comunica que alguien ha dejado allí esa caja y que entre todos tienen que abrirla y ver su contenido. Abren la caja y encuentran dentro una serie de objetos diversos: nariz roja de payaso, varita mágica, pelotas, malabares, cuerda de trapecista y un cuento titulado Bienvenido al circo.
Antes de comenzar con la lectura del cuento, se abre una ronda de preguntas para debatir en la asamblea. Y a continuación se comienza con la lectura del cuento y el visionado de las ilustraciones. En este caso, partiendo de este reto, la adaptación para Mario sería la siguiente. Se le haría entrega al comienzo de la sesión de un planificador en el que aparece lo que se va a hacer a lo largo de las diferentes sesiones. Se coloca sobre su mesa el planificador para el día de hoy. Mario realiza la asamblea junto con el resto del grupo clase, animándole en todo momento a que participe. A continuación se le muestra un collage elaborado por el especialista en PT en el que se recogen los diferentes personajes del cuento Bienvenido al circo, así como de otros aspectos que se consideren trascendentales, para que conozca en profundidad el cuento y la historia. Durante la lectura del cuento, Mario dispone de este material de apoyo visual para facilitar su entendimiento. El PT se asegura de que Mario ha comprendido el contenido básico del cuento mediante preguntas simples. Esta misma dinámica se llevaría a cabo con el resto de retos que integran las diferentes actividades. Además de estas adaptaciones, se propone también una propuesta de trabajo extra para el aula, en el que el PT plantea al tutor incorporar 5 rincones. Rincones pensados sobre las necesidades específicas de Mario, pero que pueden y deben ser utilizados inclusivamente por todo el grupo clase, cuando se considere oportuno. Algunos ejemplos son el rincón de construcciones, puzzles y emparejamiento, el rincón de la calma o el rincón del trabajo cooperativo, entre otros. Finalmente deciros que una vez que hayáis realizado una lectura detenida y comprensiva del 6º capítulo del libro básico de la asignatura, os animo a resolver todas aquellas dudas que os vayan surgiendo en el foro específico del tema 6.